Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Notion. En el vídeo de hoy vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en los vídeos anteriores sobre las bases de datos relacionadas entre sí. Para hacerlo, yo he creado ya un par de bases de datos que he relacionado, una de recetas y otra de ingredientes. Voy a explicaros cómo lo he montado para que veáis pues un poquitito esto de cómo se van relacionando unas bases de otras en la práctica, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Aquí, como veis, yo tengo dos bases de datos creadas, una de recetas y otra de ingredientes. En mi base de datos de recetas he rellenado ya y ya he relacionado ambas bases de datos y las he rellenado además con algunos otros datos que pueden estar bien para complementar la receta. En este caso he puesto pues categorías, ¿no? Para distinguir un poco lo que lleva esa receta, de tipo de cocina y el plato, si es principal, si es comida, si es desayuno, y bueno, y luego la relación de los ingredientes. También le he puesto una calificación con una propiedad de select que he dividido en pues mis platos favoritos, platos que me gustan un montón, platos que están bien y platos que más o menos. Y luego he puesto una fuente a la receta original porque en mi caso la mayoría de las recetas que voy guardando las cojo de internet. Aquí lo podemos hacer usando el Notion Web Clipper, el plugin del que ya os hablé en otro vídeo. Pero si vosotros lo que hacéis es escribir vuestras propias recetas, pues podríais crearos un registro nuevo y ir escribiendo pues los ingredientes que necesitáis, un poco las instrucciones. Yo normalmente lo que hago es, pues me las voy guardando, las cojo de otro sitio y entonces por eso pongo la fuente original, por si luego tengo que volver a ella. Y esto lo he puesto, todo esto ya lo sabemos hacer, ¿vale? Y si no sabéis hacer todo esto, os recomiendo que os veáis los vídeos anteriores de las bases de datos de propiedades básicas, porque todo esto son propiedades básicas. La única propiedad nueva es esta de ingredientes, que como veis tiene aquí el iconito de que está relacionada con otra base de datos. En este caso está relacionada con la base de datos de ingredientes. ¿Y esta relación qué es lo que hace? Lo que hace es que yo, por cada receta, puedo seleccionar de la base de datos de ingredientes los ingredientes de los que está compuesta esta receta. En este caso, esta ensalada pues tiene como ingredientes principales estos: lentejas, calabaza, queso de cabra y comino, que he cogido de esta base de datos que está aquí. Entonces, desde aquí, desde el registro de la receta de ensalada de lentejas, puedo ver los ingredientes que están relacionados con ella. Pero si me fuera, por ejemplo, a uno de estos ingredientes, por ejemplo, calabaza, aquí se me abriría el registro del ingrediente calabaza y podría ver qué recetas de todo mi repositorio tienen calabaza entre sus ingredientes. En este caso, como es un ejemplo muy chiquitito, pues solamente tiene calabaza la que acabamos de ver, la ensalada de lentejas, pero si vosotros tenéis un gran repositorio de recetas, lo suyo será que encontréis un ingrediente en muchas recetas, y aquí es donde se ve la utilidad de estas relaciones, ¿no? Que podemos ir de un sitio a otro, de un registro a otro, de una relación a otra, y podemos ver cómo se van relacionando y la información que está enlazada entre ellas. Voy a poner esto en vista de galería porque es mucho más visual y queda mucho mejor. Y bueno, y aquí está mi lista de mi base de datos de ingredientes, que tiene un poco menos de datos. He puesto simplemente el ingrediente para que quede un poquitito más visual y un poco más gracioso. Esto lo he hecho, yo seguro que vosotros también lo queréis hacer, que es poner a cada ingrediente un iconito. Luego también clasifico por el tipo de ingrediente, pues si son lácteos, si son especias, si son verduras y hortalizas. Y luego también creo que esto es bastante interesante, que podéis encontrarlo de utilidad. Me he creado una propiedad de checkbox porque puedo usar luego esta lista de todos los ingredientes, que, insisto, este es un ejemplo muy pequeñito, estos son solamente ingredientes que surgen de estas recetas, pero si tuvierais un repositorio de 70 recetas tendríais muchísimos ingredientes, entonces podríais casi hacer la lista de la compra con esta base de datos de ingredientes. ¿Y cómo podríais hacer esa lista de la compra? Pues simplemente marcando los ingredientes que no tenéis, y eso luego os lo lleváis al supermercado y pues podríais hacer la lista de la compra según las recetas que vais a hacer cada día. Esto lo podemos ver más adelante, pero bueno, como veis ahora mismo la base de datos de ingredientes es muy sencilla, solamente tiene el registro de ingrediente. Aquí me he puesto esta propiedad de checkbox, el tipo, y como está relacionada con la base de datos de recetas, se me crea automáticamente la columna de recetas que me muestra qué recetas están conteniendo
a este ingrediente. Me he dejado una, que es esta de pasta con sardinas y piñones, simplemente pues para que veáis cómo lo he hecho. Os recuerdo que esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, cuando dábamos la teoría de las relaciones entre las bases de datos, pero para recordároslo, pues esto era muy sencillo. Yo tengo aquí mi propiedad de ingredientes, la propiedad de relation, que es la que me muestra con qué base de datos está relacionada, y aquí pondría, aquí iría seleccionando los ingredientes que tienen esta receta. Esta concretamente pues tiene pasta, tiene sardinas, guindilla, perejil y piñones. Y puede que algún otro ingrediente más, pero bueno, así nos vale para el ejemplo. Yo he marcado que estos son los ingredientes que tiene esa receta y luego si me voy a la base de datos de esos ingredientes, pues por ejemplo aquí guindilla, ya veis que la guindilla la encuentro en la receta de pasta con sardinas y piñones. Y pues el comino igual, o sea, aquí ya veis que se han relacionado una con otra. Podemos ir un poquitito más allá y podemos hacer por cada receta que tengamos apuntada y que tengamos escrita en nuestro repositorio de recetas, podemos crear una base de datos enlazada, que ya también hemos visto cómo se hace, pero que si no te pongo aquí el link para que veas cómo se hace, vamos a enlazar una base de datos aquí, que va a ser la misma base de datos de ingredientes. Voy a crear una base de datos enlazada y va a ser la de ingredientes. ¿Y por qué voy a hacer esto? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Porque a mí ahora esto me sirve para filtrar esta base de datos solamente por la receta en la que estoy. En este caso, pasta con sardinas y piñones. Voy aquí a filtrar, añadir un filtro. Y este filtro va a ser de recetas, que la receta sea pasta con sardinas y piñones. Entonces se me ha reducido muchísimo, solamente me muestra los ingredientes que forman parte de esa receta. Como sé que todos forman parte de la receta de pasta con sardinas y piñones, esta propiedad la escondo porque no me sirve de nada. Y bueno, y si os queréis quedar con el tipo de ingrediente que es, pues os lo podéis quedar, pero lo interesante de esto es que si yo estoy planificando mi menú semanal o mi menú diario y entro en una receta, esta receta me apetece hacerla hoy. Pasta con sardinas y piñones. ¿Qué ingredientes lleva? Estos. Vale, pues me falta alguno. Sé que me falta la guindilla, porque no suelo tener guindilla en casa. Creo que no me quedan latas de sardinas y probablemente tampoco tenga piñones. Entonces, para hacer esta receta mañana voy a necesitar estos ingredientes. ¿Y qué pasa? Que luego yo me voy a mi lista de ingredientes o lista de la compra y ya tengo aquí marcados, porque lo que estaba aquí era una base de datos, estaba enlazada a esta misma base de datos, es decir, que todo lo que yo hiciera aquí se iba a reflejar aquí y viceversa, y yo desde aquí, desde mi lista de ingredientes / lista de la compra, ya sé los ingredientes que tengo que comprar. Y nada, y esto como veis pues la verdad es que es una cosa muy útil. Luego podríamos hacer una base de datos más, por ejemplo, para planificar nuestras recetas a lo largo de la semana y que cada registro, por ejemplo, fuera un día. Y luego hacer una propiedad de desayuno, una de comida y una de cena, e ir planificándonos el menú semanal en base a todas estas recetas y en base a todos estos ingredientes. Entonces podríamos no solamente planificar las recetas, sino además planificar la compra para saber qué ingredientes tendríamos que comprar en base a esas comidas, desayunos, cenas que hemos planificado. Solamente con 2 bases de datos relacionadas entre sí podemos hacer todas estas cosas. O sea que, como veis, lo que os digo siempre, la imaginación es el límite. Este es un ejemplo, lo podemos vitaminar todo lo que queráis, podríamos, insisto, crear una base de datos nueva y relacionar esa base de datos de planificación semanal o de meal planner con esta. Podríamos hacer como otra base de datos para hacer un conteo de calorías, por ejemplo, vuestra imaginación hasta donde llegue, vais a poder hacer un montón de cosas. Nada, espero que os haya interesado, que os haya resultado útil el ejemplo y si queréis ver más ejemplos o si queréis seguir profundizando un poco en la teoría, ya sabéis, suscribíos al canal de YouTube. La teoría está en aprendinocean.com, no de esto porque esto es un ejemplo, pero toda la teoría anterior la vais a encontrar ahí, y podéis suscribiros a la newsletter, pues donde hablo un poquitito más de esto, profundizo
en otros temas de productividad, más de herramientas y me encantará teneros por ahí. Las newsletters aprendenotion.substack.com y ya sabéis que me podéis encontrar ahí en Twitter, en mail y más o menos donde queráis, que estaré encantada de hablar con vosotros y que muchísimas gracias pues por ver este vídeo. Un saludo y nos vemos. Hasta luego.